En las últimas décadas, México ha experimentado un avance notable en diversos sectores, consolidándose como una de las principales potencias emergentes de América Latina. Con una población de más de 127 millones de habitantes y una economía que supera los 2 billones de dólares, el país se encamina a convertirse en una de las economías más influyentes del mundo en los próximos años. Este rápido desarrollo ha sido impulsado por sus sólidas red de relaciones comerciales y políticas con las economías más importantes del planeta, una significativa inversión extranjera en sectores claves de la industria, su riqueza en recursos naturales y su proximidad estratégica a los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo. Todos estos factores han permitido a México alcanzar acuerdos comerciales ventajosos que le otorgan una posición privilegiada en la economía globalizada actual. El crecimiento económico se refleja claramente en sus principales ciudades. Urbes como Guadalajara y Monterrey destacan por sus increíbles skylines llenos de grandes rascacielos, mientras que destinos como Cancún y Acapulco continúan atrayendo a millones de turistas cada año, posicionando al país como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Sin embargo, la región donde más se ha notado este rápido desarrollo se ubica en el centro del país, alrededor de la capital, Ciudad de México. En esta región, también conocida como el Valle de México, se ha estado formando una mega ciudad continua en las últimas décadas, donde se concentra una población superior a los 30 millones de habitantes y su mancha urbana se extiende por otras 10 ciudades alrededor de la capital, conformando así una de las megalópolis más grandes del continente americano. En este video conoceremos a esta increíble megalópolis mexicana, que poco a poco se ha ido formando en el centro del país, conociendo su historia, sus principales características y por qué la mitad de los mexicanos vivirán dentro de ella en los próximos años. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta la mega ciudad de México. Ciudad de México siempre se ha destacado como la urbe más grande e importante de la región, y esto viene desde tiempos anteriores a la colonización española. Bajo los mexicas, la antigua Tenochtitlán destacaba como el centro económico, político y cultural más grande del Valle de México, poseyendo una población superior a los 200.000 habitantes para el siglo XV después de Cristo. La ciudad era única en todos los aspectos, estando ubicada sobre una isla en medio del lago Texcoco, donde sobresalían increíbles edificios ceremoniales, religiosos y gubernamentales en el centro de ella, estando rodeada por un sinfín de chinampas, islas artificiales hechas por los mexicas donde se ubicaban las viviendas y cultivos de la mayoría de los habitantes de la urbe, siendo una especie de Venecia mesoamericana. Además, la ciudad funcionó como una especie de metrópoli en el lago de Texcoco, donde otras poblaciones ubicadas a orillas del lago funcionaban como ciudades satélites de la Gran Tenochtitlán, siendo la gran ciudad el principal centro comercial, cultural y religioso del poderoso imperio en ascenso. Sin embargo, la gran urbe desaparecería casi por completo con la llegada de los conquistadores españoles, siendo fundada la actual Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua ciudad. Bajo los españoles, la ciudad se convirtió en la capital del poderoso virreinato de Nueva España, siendo poco a poco habitada por los descendientes de los conquistadores y una gran masa de indígenas y población mestiza, estando la ciudad llena de suntuosos edificios religiosos, administrativos y residenciales. Igualmente, en este periodo comenzaron las obras de drenaje del lago de Texcoco, ya que la ciudad sufría de constantes inundaciones año tras año.
Con la construcción de diques, embalses y canales de desvío de agua, la ciudad se permitió expandirse de forma horizontal, creándose así nuevas áreas urbanas y rurales en el Valle de México, situación que siguió luego de la independencia del país. Ya a comienzos del siglo XX, la ciudad se había convertido en una de las principales urbes del continente, poseyendo una población superior al medio millón de habitantes. Sin embargo, el boom poblacional de la ciudad comenzaría a partir del año 1950, cuando la ciudad llegó a pasar la barrera de los 3 millones de habitantes, fruto de la gran ola de migrantes provenientes de las áreas rurales del país. A comienzos de la década de 1990, Ciudad de México se perfilaba como una de las 10 ciudades más grandes y pobladas del mundo, con una población superior a los 18 millones de habitantes y un ritmo de crecimiento poblacional superior al 4% anual. Bajo este panorama de crecimiento tan acelerado, muchos estudios proyectaban la conformación de una megaciudad continua en la región central del país, naciendo para el año 1996 el término Corona Regional del Centro de México, o más fácilmente, la Megalópolis de México, un conjunto de áreas urbanas continuas ubicadas en el Valle de México y alrededores, que interactúan entre sí como un gran ente urbano único. En la actualidad, la megalópolis o megaciudad de México posee una población superior a los 34 millones de habitantes, una cantidad poblacional comparable a la población de países como Perú o Arabia Saudita. Su superficie o mancha urbana se extiende por más de 18.000 kilómetros cuadrados, incluyendo importantes ciudades como Puebla, Toluca, Cuernavaca y otras ciudades de tamaño intermedio del centro del país. Su economía representa casi el 50% de todo el Producto Interno Bruto total del país, unos 901.000 millones de dólares, siendo considerada la puerta de entrada al comercio en América Latina. El principal centro económico y financiero de la región, donde se ubican las principales sedes y fábricas de las más grandes empresas de carácter nacional e internacional. Para un futuro, se proyecta que la megaciudad podría llegar a los 40 millones de habitantes, y su mancha urbana se extendería más allá del centro de México, conectando con otras áreas metropolitanas de gran tamaño en la región, como el de la ciudad de Guadalajara, creando así la primer metápolis de la región, la unión de dos grandes megalópolis, una ciudad continua de 53 millones de habitantes, donde se concentraría casi la mitad de toda la población del país. Esta increíble megaciudad, que podría formarse en un futuro no muy lejano, enfrentaría grandes desafíos que sufre a día de hoy la gran Ciudad de México. Uno de los más importantes sería el estrés hídrico que sufre la región central de México. A mayor concentración poblacional, mayor demanda de este importante recurso natural. Según medidores internacionales como el World Resources Institute, México sería uno de los países que más sufriría este problema, siendo la región desértica y central del país las más afectadas. Con una población de 53 millones de habitantes y una concentración importante de las principales fábricas del país, la demanda por agua potable en la región central sería mucho mayor, obligando al gobierno y empresariado local a extraer agua de los acuíferos y ríos más cercanos, que en sí están muy desgastados de siglos de explotación acuífera. Esto deriva en el segundo problema que enfrentaría la megaciudad: el hundimiento constante de su área urbana. Ya desde tiempos coloniales, la ciudad sufría de constantes inundaciones producto de su ubicación en lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. Años de desvío y canalización de agua para evitar inundaciones, en conjunto a la extracción de agua de los acuíferos subterráneos,
han dejado un suelo inestable y poco resistente al peso de la ciudad, que todos los años aumenta debido a la construcción de nuevos edificios y rascacielos en la mancha urbana. En ciertos sectores de Ciudad de México, algunos edificios llegan a hundirse más de 30 centímetros cada año, lo que en un futuro podría afectar a la infraestructura de desagüe y transporte subterráneo de la ciudad, que en sí está construido de manera ineficiente y poco resistente al hundimiento de la urbe. Igualmente, este suelo inestable podría ocasionar peores desastres como los ocurridos en los terremotos de 1985 y 2017, donde muchas edificaciones colapsaron producto de las fuertes ondas sísmicas y suelos poco resistentes. Una megaciudad que en un futuro podría ser una bomba de tiempo para muchos habitantes en su interior. Otro problema latente es la falta de un planeamiento urbano al crecimiento constante de la mancha urbana. Ya desde la década de 1950, la ciudad lucha con la aparición de las famosas ciudades perdidas, barrios ubicados en la periferia de la megalópolis que carecen de servicios básicos y en muchos casos se levantan de manera ilegal sin ninguna planificación o trazado urbano. Actualmente, la megalópolis posee una extensión de 18.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, algunas estimaciones proyectan que la mancha urbana podría crecer en 6.000 kilómetros cuadrados más en los próximos años, un aumento del 30% de la mancha urbana de la megalópolis. Una locura total. Por último, la desigualdad dentro de la megaciudad, algo típico de las ciudades latinoamericanas. Ciudad de México es en la actualidad una de las ciudades más desiguales del mundo, poseyendo barrios como Polanco o Santa Fe, que destacan por la alta concentración de capitales y empresas que se diferencian abismalmente de otros sectores de la ciudad, donde la población vive del comercio informal. Otros problemas como la gentrificación, la contaminación, inseguridad y el crecimiento constante del parque automotor son sin duda grandes desafíos que enfrenta y enfrentará la megaurbe en las próximas décadas. Como podemos ver, la megalópolis de México se ha consolidado como un epicentro económico y cultural de enorme relevancia, no solo en América Latina, sino también a nivel global, destacándose como una de las ciudades de habla hispana más grandes e importantes en distintos ámbitos. Sin embargo, este vertiginoso crecimiento ha venido acompañado de serios desafíos, como el agotamiento de los recursos hídricos, una infraestructura que lucha por mantenerse estable y una creciente desigualdad social. Ante este panorama, la consolidación de esta megaciudad ofrece oportunidades inmensas, pero también exige con urgencia una planificación urbana inteligente y soluciones sostenibles que permitan superar estos retos estructurales, asegurando así un futuro equilibrado y próspero para sus millones de habitantes que residen y residirán dentro de su gran mancha urbana. Y para ti, ¿crees que la megalópolis mexicana logre consolidarse con éxito? ¿Qué otros desafíos enfrentará la megaciudad en el futuro? Escribe tu opinión y respuestas abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Arquimetrópoli.